A los 5 años comencé con mis actividades deportivas. Me gustó correr, me gustó hacer deporte y me inscribí a mi primera carrera de niños. Con el tiempo continué haciendo atletismo como velocista de relevos. Primera salida era un deporte que me permitía descargar toda mi energía en velocidad. Siempre fui muy veloz. Al llegar a la edad de secundaria, pude estudiar en una escuela militar en donde el ejercicio era parte de los castigos o parte del diario, pero había un castigo en especial que era muy difícil, era llegar hasta una montaña. Tenías que ir a darle la vuelta a la montaña y era en grupo. Entonces, si llegabas de último, te ponían un castigo peor. Para mí era uno de los castigos más divertidos porque me gustaba correr. Entonces, para mí nunca fue un castigo correr. Con esto quiero explicarles que durante mucho tiempo mi sistema de comunicación interno estuvo aprendiendo, estuvo repitiendo y estuvo reaprendiendo, en este caso, lo que es la velocidad, lo que es el ejercicio y mejorando las técnicas. Mejoraba el potencial cada vez que iba creciendo y seguía participando en deportes de atletismo y velocidad. Durante 29 años mi cuerpo aprendió del entorno, de las situaciones, de la vida, así como todos, pues aprender a hablar, a caminar, y quizá ahorita quiero hacer un énfasis en la parte de deporte porque la respuesta de mi sistema interno, mi sistema nervioso, era un sistema tan efectivo que se retroalimentaba y crecía, su potencial aumentaba año con año. En el 2023 esta brecha se rompe. De repente yo estaba lista para ir a un partido de fútbol un domingo y después estaba en la cama queriendo irme, o sea, correr, jugar era mi pasión. Y de repente pues no puedo mover mis piernas, no puedo mover mis manos, no puedo abrir los ojos. Algo entre estos puntitos representan todo lo que aprendemos, todo lo que nuestra vida lleva y ha llevado, pero en un momento desapareció. Ya no podía moverme, no sabía dónde estaban mis pies y yo siempre me estuve preguntando qué pasa. Si yo llevo años repitiendo, yo llevo años dedicándome a hacer muchas cosas, simplemente se rompió. ¿Qué sucedió con el proceso de comunicación de mi cuerpo? No me he caído. Estábamos viendo, no me he caído, pero mis pies y mis brazos empezaron a sufrir más deterioro. Mi parte cognitiva incluso llegó al punto en que no pude leer, no pude hablar, no pude tampoco ver cosas, líneas, imágenes. Y fue aquí donde yo comencé a asustarme más. Tenía mucho miedo de quedarme en cama, de quedarme inmóvil para siempre. Mi proceso en la vida siempre había sido estar en movimiento y tuve mucho miedo. También las personas que estaban cerca de mí tenían mucho miedo, intentaban ayudarme, intentaban hacer algo por mí porque también era muy confuso, pero no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Entenderme como usuario en una situación así fue la herramienta más grande que tuve. A través de mi carrera he estudiado diferentes áreas del diseño y esta es mi experiencia como UX. Entenderme como usuario iba a ser mi mayor herramienta para poder calmarme, para poder explicarle también a las personas que estaban cerca de mí cómo ayudarme y también que se calmaran y que nadie estuviera triste. Aquí teníamos una problemática, no teníamos un diagnóstico. No había un tratamiento neurológico. Las personas cerca de mí se asustaban mucho y yo también, yo entraba en crisis. No podíamos reconocer los síntomas porque a veces había alguien, a veces no había nadie. No entiendo cómo cuidarme y tampoco entiendo cómo atenderme. Si estás viviendo algo así, no necesitas asustarte. Si estás viviendo algo así, puedes cerrar tus ojos, puedes empezar a comunicarte con tu propio usuario, puedes escucharte, dónde estás, qué sientes, qué estoy viviendo, qué me está pasando. Y es aquí donde vamos creando la arquitectura de la información.
Lo primero que comencé a hacer fue ordenar las fechas y sucesos. Cuándo, dónde. Luego de esto empecé a clasificar los factores. En mi caso, tú puedes encontrar cualquier factor que en tu caso sea para aliviar tu situación. El mío era el dolor, el tiempo de los episodios muy fuertes, síntomas sin respuesta del cuerpo. El cuerpo estaba totalmente desconectado. Las medicinas a veces funcionaban, a veces no. El hambre fue un problema muy grande. Mi conexión entre acá y acá ya no estaba. Tenía hambre cada hora y cada vez bajaba más de peso. Movimientos que a veces podía hacer y de repente desaparecían. Bueno, luego de un tiempo de autoanálisis estuve internada en una clínica, pero teníamos problema con la situación neurológica con los doctores, entonces habían muchas variables. ¿Qué pasaba? Pues todavía no teníamos un tratamiento efectivo. Y lo que hice para poder comunicarme con los enfermeros, con las nutriólogas o quienes llegaban a cuidarme, también había momentos en donde yo no podía hablar, pero tenía necesidades, quizá ir al baño, quizá comer, porque el hambre, acuérdense que era muy fuerte. Entonces lo que hice fue autoanalizarme, identificar, comenzar a clasificar los factores que me hacían más daño. Uno de los factores más fuertes era la energía. Mi energía no se recarga, en ese entonces era menos de 0 a 100. Tú duermes y el otro día puedes continuar. Mi energía ya no recargaba, mi cuerpo no se recargaba. La segunda era un bajón de presión, 30-50 todos los días, muy bajo. Y cuando estas dos cosas se juntaban, mi cuerpo empezaba con el deterioro. Entonces hice estas tablas para explicarle a mis cuidadores que entendieran en qué proceso me encuentro, en qué proceso estoy y cómo ayudarme, porque en ese entonces pues yo no podía hablar o moverme y era muy deteriorante. Cuánto tiempo me duraba un episodio para que ellos también entendieran cuánto tiempo iba a necesitar cuidado. Con estas gráficas se las enseñé y les dije, mira, si hicimos tal actividad, me puede pasar que la energía se me acabó, necesito. Y entonces ellos tenían mi manual de primeros auxilios que hice para poder ayudarme. Entonces así fue como sobrevivimos la primera parte sin tratamiento neurológico. Con el tiempo los neurólogos iban dando tratamientos y buscando diagnósticos. Ellos pues seguían trabajando, así que dejémoslos trabajar. Pasó bastante tiempo, así que les recuerdo esta gráfica. Durante 29 años mis funciones habían sido eficaces. Mi cuerpo aprendía, repetía y reaprendía de forma eficaz. Entonces crecía la habilidad. Al año 29 comienzo desde cero a aprender a agarrar un tenedor, a ver las letras, todo perdió. Entonces caminar, mover los dedos, mover las manos. El cerebro usa una parte que se llama la neuroplasticidad. Es la capacidad de adaptarse y de aprender nuevos estímulos. Eso había ocurrido durante 29 años. Y aquí hay algo que yo no estaba viendo. Aquí pues empezamos, ¿no? La neuroplasticidad continuó. Pero yo empecé a notar algo que no había visto durante un año. El siguiente año lo noté. La neuroplasticidad también se puede dar de forma negativa. Durante mi situación, mi cuerpo adaptó el dolor y no es que los neurólogos no estuvieran bien, sino que mi cuerpo no podía desconectar esa función de dolor. Por ejemplo, si yo te pellizco, obviamente te va a doler, pero si te suelto, vas a dejar de sentir dolor. Si yo me pellizco y me dejo de pellizcar, mi cuerpo sigue sintiendo el dolor porque no ha captado la señal que dice, sabes, ya lo curamos, ya está curado, porque las señales no llegan. Entonces, ahí hay un problema. Ahí tenemos un problema de neuroplasticidad negativa. Necesitaba entender cómo funciona la neuroplasticidad negativa porque, pues, aunque los tratamientos estaban, había algo que yo también necesitaba aportar. Mi cuerpo no... De 0 a
del 29, de la línea rota para adelante, mi cuerpo aprendía, repetía, pero seguía reutilizando, no seguía reaprendiendo. Seguía reutilizando patrones de dolor, de cansancio, de desgaste, de deshabilidad, todo, pero no estaba reaprendiendo. En este proceso de 0 a 100 nos puede pasar a todos. Yo tengo que ser consciente de que lo que aprenda tiene que ser algo que yo pueda ir controlando o cambiando. Tú puedes hacer diferentes actividades, correr, hacer pan, nadar o estar triste. Y todo esto se va a formar en tu cerebro, va a crear un patrón, va a crear una línea. Y esto es lo que vas a ir haciendo durante toda tu vida. Pero también van a haber patrones negativos. En este caso, si aprendes a correr, puede que estés haciendo mal una técnica y te duela. Si estás triste, puede que la tristeza no se te haya ido porque aún hay algo que necesitas entender. También hay patrones negativos. Para poder llevar un tratamiento de forma más eficaz, yo entendí esto. Si mi cuerpo está volviendo a crear las conexiones, quizá algún día voy a poder volver a correr, pero en este proceso necesito cambiar de forma consciente la neuroplasticidad negativa que no tuvo una ruptura. Viene nada más en la parte quizá positiva, poniéndolo así. Así que hoy te dejo esta herramienta. Puedes cerrar los ojos, empezar a comunicarte contigo mismo, empezar a comunicarte con tu usuario, saber qué es lo que te está pasando, dónde estás, qué necesitas y a dónde te gustaría llevar. Buscar tus propios factores, tu problemática, te voy a ayudar a tener una reconstrucción o un tratamiento más efectivo en cualquier parte de la vida. Pues ya, pero no aplaudan. Gracias.